Dos excursionistas se internaron en un bosque del que se decía que quien entra no siempre vuelve a salir. Cuanto más avanzaban, más denso se hacía el aire, más torcido el silencio. Y entonces empezaron a escuchar algo realmente escalofriante. Al seguir el sonido, descubrieron algo que cambiaría sus vidas para siempre. No estaban solos. Lo que sucedió después fue realmente aterrador. Quédate a conocer la terrible historia que dejó al mundo sin palabras. Recuerda darle a like y suscribirte para más contenido de calidad. ¿Oyes eso?, preguntó Tomás. No había nada que oír. Sin embargo, se podía percibir un aura donde describía que no estaban solos. Hallaron el primer símbolo tallado, un círculo imperfecto atravesado por una línea vertical. Debajo, cera de velas derretida. Entonces, al fin, un sonido, un murmullo profundo, rítmico, que no provenía de un punto, sino de todas partes. Se miraron. Álvaro apretó el mapa contra su pecho. Tomás asintió. Y dieron un paso más, justo cuando la tierra bajo sus botas vibró como si algo vivo respirara allí abajo. El murmullo no se apagaba, al contrario, parecía crecer a cada paso como si se alimentara de la respiración de los dos hermanos. A veces se asemejaba a un canto gregoriano en latín, grave y solemne, y en otras ocasiones era un sonido más primitivo, como un zumbido que se confundía con el rumor de la tierra. El olor allí cambió, era muy aterrador, ya no era el frescor limpio de la montaña, sino un aroma metálico, pesado, que recordaba al hierro oxidado y a la sangre seca. En el centro de aquella hondonada, como dispuesto a propósito para recibirlos, había un círculo de piedras negras, cada una marcada con el mismo símbolo que habían visto tallado en el árbol, y 3 antorchas, clavadas en el suelo y ardiendo con una llama irregular. El murmullo, de pronto, se hizo palabra. No eran voces aisladas, sino muchas, como si un coro invisible rodeara a los dos hombres. Una palabra extraña repetida al unísono: Eylwn, Eylwn, Eylwn. No me gusta esto. Vámonos ya. Álvaro asintió, pero la terquedad que lo caracterizaba lo detuvo en seco. Avanzó 2 pasos hacia el círculo, fascinado por la simetría imposible de aquel lugar. El silencio que había sentido antes se convirtió en una opresión que apretaba el pecho, como si el bosque entero contuviera la respiración esperando su siguiente movimiento. De repente, sin aviso, las 3 antorchas se apagaron al mismo tiempo, sofocadas por un soplo invisible. El humo se elevó en espirales que parecían dibujar símbolos en el aire antes de desvanecerse. La oscuridad cayó sobre ellos con un peso abrumador, más densa que la noche natural. Los hermanos se quedaron paralizados, incapaces de comprender cómo todo podía volverse tan negro de golpe, como si el bosque hubiera cerrado los ojos. Y entonces, en esa negrura absoluta, algo se movió. No era un ruido, no era un crujido de ramas ni el chasquido de hojas secas, era la sensación inequívoca de que la oscuridad misma tenía cuerpo, de que las sombras se desplazaban alrededor de ellos. Cuando alzaron la vista, sus ojos se acostumbraron poco a poco a la penumbra y distinguieron lo imposible. Decenas de figuras inmóviles, dispuestas en círculo, pegadas a los troncos que bordeaban la hondonada. Sus túnicas se confundían con la corteza, sus siluetas parecían prolongaciones del bosque mismo, como si hubieran estado allí desde siempre, esperando a que alguien se atreviera a entrar. Ninguna de las figuras habló al principio, y eso era lo más terrible. Su silencio se mezclaba con el murmullo subterráneo, como si fueran parte de un mismo organismo. Hasta que, de pronto, una voz surgió de ninguna parte, tan profunda que pareció vibrar en los huesos de los 2 hombres. Habéis llegado por vuestra propia voluntad. Álvaro se giró en busca del origen, pero no vio labios moverse ni rostros descubrirse. La frase flotó en el aire como una sentencia inevitable. Y entonces, casi rozándole el oído, otra voz distinta, más cercana, más húmeda, susurró con un acento antiguo que erizó la piel de ambos. Quedaos. Lo que estaría a punto de pasar dejó sin palabras al mundo entero. Uno de ellos se adelantó con pasos lentos, ceremoniales, casi flotando sobre la tierra húmeda. Llevaba una túnica gris que no reflejaba la luz y en su rostro,
apenas distinguible, un velo translúcido que brillaba como piel mojada bajo la penumbra. Cuando levantó las manos, huesudas, pálidas como cera, el murmullo cesó, y lo único que quedó fue el sonido remoto de una gota cayendo, repetida, constante, como un reloj secreto en el fondo del bosque. El encapuchado habló con la voz de alguien que ha repetido esas palabras durante generaciones, sin emoción, pero con un peso imposible de ignorar. Nos llaman secta porque no saben nombrar lo que guarda, lo que cuida. Desde 1959 velamos por esta hondonada para protegerla del ruido de los hombres. El mundo se parte cuando alguien rompe el pacto del bosque, y vosotros lo habéis roto al venir. Tomás quiso responder, pero sus labios solo dejaron escapar un suspiro nervioso que se perdió en la humedad. Fue Álvaro quien, con la voz rota pero firme, preguntó qué significaba ese pacto, qué era lo que supuestamente habían violado. El pacto de escuchar, respondió el encapuchado con suavidad. El bosque exige silencio y oído. Vosotros habéis traído palabras, risas, pasos que no eran suyos. Y por eso ahora debéis devolver. Álvaro intentó reír, pero la risa murió antes de salir de su garganta, convertida en un espasmo. A su alrededor, el murmullo regresó, esta vez no desde el aire ni desde los árboles, sino desde el suelo mismo, como si las raíces bajo sus pies fueran un enjambre de gargantas cantando a través de la tierra. Somos excursionistas, dijo, con una voz que ya no era suya, sino la de alguien que pedía disculpas al mundo entero. Si nos hemos equivocado de camino, lo lamentamos. El encapuchado negó con un movimiento lento, casi paternal. No hay caminos equivocados, solo decisiones. Y entonces otro de los encapuchados, que hasta ese momento había permanecido inmóvil en el perímetro, avanzó hasta situarse frente a los dos hermanos. En sus manos llevaba algo que reconocieron al instante, el mapa. Pero ya no era el mismo pliego de papel amarillento que habían guardado con tanto cuidado. Ahora parecía vivo, latía como un músculo, y en su superficie, la tinta original se había expandido hasta formar nuevas líneas que serpenteaban como venas en la piel de un animal. En el centro había surgido un nuevo dibujo, una espiral oscura que giraba sobre sí misma, como si tratara de arrastrar la mirada de quien la contemplaba hacia un abismo sin fondo. Esto os trajo, dijo el encapuchado. Y esto os completará. Cuando acercó el mapa a la llama de una antorcha, no ardió como debería arder el papel. En lugar de consumirse, la tinta se derramó hacia afuera como sangre fresca, manchando los dedos del hombre que lo sostenía y extendiéndose sobre el suelo en símbolos que se encendieron como brasas. Los hermanos retrocedieron instintivamente, pero una muralla de figuras encapuchadas bloqueó cualquier escapatoria. Cada sendero se reescribe con los pasos de quienes entran, continuó el guía con la voz de un juez que dicta sentencia. Y cada vez reclama lo que es suyo. Álvaro sintió el corazón martillear contra sus costillas con tanta violencia que creyó que iba a romperse. Tomás le apretó el brazo con fuerza, intentando anclarlo en la realidad, pero ambos sabían que lo real estaba resquebrajándose. Caminad con nosotros, ordenó el encapuchado. El testigo es el primer paso para no desaparecer. Sin saber por qué, los hermanos obedecieron. Avanzaron entre las sombras, guiados por los hombres grises, hasta que llegaron a un claro más profundo, un anfiteatro natural formado por raíces que se entrelazaban como las costillas de un animal colosal. Allí, un círculo aún mayor de piedras negras rodeaba el centro, y en cada una de ellas había nombres grabados con fechas escritas en palabras, no en números. Álvaro reconoció algunas, imposibles de reconocer: Elena, 1986. Marco, 2001. La hondonada, siempre. Las figuras encendieron nuevas antorchas y el fuego reveló lo que había en el centro del círculo: una mujer acostada sobre la tierra húmeda, con los labios moviéndose en un murmullo idéntico al que llenaba el aire. Tenía las manos atadas con fibras vegetales, y en ellas sostenía el mismo amuleto de huesos y cabellos que habían visto colgado en la rama. El encapuchado se arrodilló a su lado y levantó la cabeza de la mujer para mostrarla. Y cuando Álvaro vio su rostro, sintió que su cuerpo entero se quebraba,
eran los ojos de su abuela desaparecida en 1986, los mismos ojos claros y obstinados de una fotografía guardada en un cajón. Tomás dio un paso atrás, horrorizado. «Esto no puede ser», murmuró. Pero antes de que pudiera decir más, el guía habló de nuevo, con la misma serenidad que un sacerdote en medio de una misa. «El bosque devuelve lo que se le entrega. A veces, la posibilidad de ver lo que no supiste despedir. A veces, la tentación de quedarte para siempre». El círculo de piedras brilló con una luz rojiza y, de pronto, todas las figuras encapuchadas levantaron los brazos al unísono, como si una fuerza invisible los guiara. El murmullo se transformó en canto, y el canto en gritos, y los gritos en un eco imposible que no rebotaba en los árboles, sino que descendía hacia las entrañas de la tierra. Los hermanos no lo sabían aún, pero aquel era el comienzo del ritual. Y al final de ese ritual, el bosque no se conformaría con símbolos ni con palabras, reclamaría vida. El encapuchado que había hablado desde el principio levantó una vara negra, pulida, adornada con símbolos grabados a fuego que parecían moverse cuando la mirada se detenía en ellos. Con esa misma vara golpeó 3 veces el suelo húmedo, y en el centro del círculo de piedras, justo donde yacía la mujer de ojos claros, la tierra se abrió como una herida, dejando escapar un aliento caliente y fétido, impregnado de azufre y podredumbre. La mujer abrió los ojos de par en par, y aunque sus labios seguían murmurando, lo que ahora transmitían no era un rezo sino un lamento profundo, casi maternal, como si tratara de advertirles de algo que ya era inevitable. «El bosque necesita equilibrio», anunció el guía, su voz expandiéndose como un trueno contenido. «Cada paso hacia adentro reclama un paso hacia afuera. Cada ofrenda recibida exige un sacrificio». Los encapuchados comenzaron a acercarse lentamente a los 2 hermanos, rodeándolos, estrechando el círculo hasta que ya no tuvieron escapatoria. Las túnicas rozaban la piel, ásperas y húmedas, y Tomás se aferró al brazo de Álvaro con la desesperación de quien intenta sostener lo poco que queda de cordura. «No vamos a jugar a vuestro teatro», dijo Tomás, alzando la voz como un desafío. «No somos parte de esto». El guía inclinó la cabeza con un gesto sereno, casi compasivo, y respondió con calma, como si hubiera escuchado esas palabras cientos de veces antes. «Nadie lo es, hasta que el bosque decide». Entonces, los encapuchados colocaron frente a los hermanos una losa plana de piedra, negra y fría, donde descansaban 3 objetos: un cuenco lleno de agua turbia que reflejaba rostros que no eran los suyos, una cuerda hecha de raíces trenzadas que goteaba un líquido oscuro, y una daga de piedra con un filo irregular que parecía latir como si estuviera hecha de carne. «Uno bebe, otro ata, y el último ofrece», dijo el guía, señalando los objetos. «Solo así la hondonada permanecerá en silencio». Álvaro y Tomás se miraron con una mezcla de incredulidad y terror. La sangre les palpitaba en las sienes, y sus bocas estaban secas como si llevaran horas sin agua. La lógica se desmoronaba, todo aquello escapaba a la comprensión, y sin embargo, en lo más profundo de su instinto, sabían que el bosque no aceptaría un rechazo. Tomás fue el primero en hablar, su voz rota pero firme. «No vamos a hacerlo». Los encapuchados dieron un paso hacia adelante en un solo movimiento, un avance sincronizado que no podía ser humano. La mujer del centro lanzó un grito desgarrador que rompió el canto durante un instante, y sus ojos, fijos en Álvaro, parecieron implorarle algo que él no logró descifrar. El guía volvió a hablar. «Si no elegís, el bosque elegirá por vosotros». En ese momento, la losa de piedra comenzó a vibrar, y los 3 objetos se movieron solos, acercándose lentamente a los pies de los hermanos como si fueran empujados por manos invisibles. La daga dejó escapar un sonido metálico, casi un suspiro, que heló la sangre de ambos. Álvaro sintió que el peso de la decisión lo hundía en un abismo sin fondo. Recordó a su padre atrapado bajo los escombros, a su abuela desaparecida en otro bosque años atrás, a su hermano insomne mirando el techo durante las noches de confinamiento. El pasado lo llamaba como un eco interminable, y comprendió, con un dolor insoportable, que no había escapatoria. El ritual exigía un precio, y el precio sería la vida de uno de los 2. El círculo se cerró más.
Los encapuchados, con las manos levantadas, comenzaron un nuevo canto, grave y lento, que parecía marcar un tiempo, una cuenta atrás invisible. El aire estaba cargado de un olor insoportable, mezcla de sangre seca, humo y tierra abierta. Y mientras la losa vibraba bajo la presión de algo que no podían ver, Álvaro comprendió, con el corazón atenazado, que estaban ya dentro del ritual, que eran parte de él, y que nada, absolutamente nada, podía salvarlos de la decisión final. El círculo ya no parecía un espacio abierto dentro del bosque, sino una prisión viva, un anfiteatro de raíces y sombras que respiraban al unísono, latiendo con los cantos graves de los encapuchados. Los encapuchados se arrodillaron, inclinando las cabezas, y el guía levantó la vara negra hacia el cielo invisible que se ocultaba tras el dosel de ramas. Su voz se impuso sobre el canto con una autoridad imposible de desafiar. El bosque devuelve lo que se le quita, pero siempre exige equilibrio. Nadie entra en la hondonada sin dejar algo de sí mismo. Uno beberá y recordará lo que nunca quiso saber. Otro atará y entregará lo que más ama. El último ofrecerá la vida que cierra el círculo. Las palabras se clavaron en el aire como cuchillas. Tomás, con el rostro bañado en sudor, apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. No lo haremos, murmuró. No vamos a obedecer. Álvaro lo miró, pero en sus ojos no había la misma determinación, había cansancio, un miedo antiguo que venía de las noches sin sueño, de los fantasmas familiares, de las pérdidas que nunca pudieron enterrar. Y en lo más profundo, había una rendición silenciosa que lo aterrorizaba aún más que las túnicas y los cánticos. De repente, el cuenco de agua turbia comenzó a agitarse, formando remolinos que mostraban imágenes fugaces en su superficie. Álvaro se inclinó, incapaz de apartar la vista, y vio su propio reflejo distorsionado, pero no era el presente, era el mismo siendo un niño, caminando de la mano de su abuela antes de que desapareciera en 1986. Vio también a su padre, atrapado bajo escombros en 2010, los ojos abiertos, suplicantes, llamándolo por su nombre. El agua no solo reflejaba recuerdos, sino heridas abiertas que nunca cicatrizaron. La cuerda de raíces comenzó a deslizarse por sí sola hacia Tomás, enrollándose como una serpiente que lo buscaba, y él retrocedió, pero una fuerza invisible lo obligó a sostenerla. Apenas la tuvo en sus manos, escuchó voces que no eran suyas, que hablaban con la familiaridad de hermanos, amigos, amores perdidos, pidiéndole que soltara, que cediera, que dejara ir todo lo que alguna vez lo sostuvo. Era como si aquella cuerda no atara cuerpos, sino memorias, y lo estuviera arrastrando hacia una renuncia sin retorno. Y la daga de piedra latía como un corazón recién arrancado, emitiendo un calor nauseabundo que olía a carne quemada. Su filo irregular brillaba con una luz interna que no era reflejo de las antorchas, sino una incandescencia propia, como si en su interior ardiera la suma de todas las muertes ocurridas en aquel bosque. Los encapuchados reanudaron su canto, más fuerte, más acelerado, y la mujer atada en el centro del círculo arqueó la espalda, gritando con la voz desgarradora de alguien que conoce el desenlace y ya no lucha por evitarlo. Sus ojos, claros y obstinados, se fijaron en Álvaro con una intensidad que lo paralizó. No necesitó palabras, él entendió que el bosque no se conformaría con gestos simbólicos ni con simulacros. El bosque quería carne, sangre, vida. No hay elección, susurró Álvaro, con los labios temblorosos. Siempre fue así. No, gritó Tomás, aferrándose al brazo de su hermano. No vamos a darle nada. Escúchame, Álvaro, no lo haremos. Pero Álvaro ya no lo escuchaba. Tenía la mirada perdida en la daga, hipnotizado por su resplandor malsano, por el murmullo que parecía susurrarle promesas de descanso, de liberación, de un silencio final donde ya no dolería nada. Levantó la mano temblorosa, extendiéndola hacia el arma, mientras Tomás tiraba de él desesperado. El guía sonrió bajo el velo. El bosque ha elegido. La daga saltó sola hacia la mano de Álvaro, que la atrapó con un grito ahogado. Sintió el calor recorrerle el brazo como si la piel ardiera desde dentro, y en ese instante, supo que no había vuelta atrás. Tomás, desesperado,
trató de arrancársela, pero una fuerza invisible lo apartó, lanzándolo contra las piedras del círculo. El canto llegó a su clímax, un rugido coral que hizo temblar los árboles y oscurecer aún más el cielo. Álvaro levantó la daga sobre su cabeza, el sudor y las lágrimas mezclándose en su rostro, y por un instante pareció dudar, con la mirada perdida entre su hermano, la mujer atada y los encapuchados. Entonces, el filo descendió. La historia aún no había terminado. El bosque no había cobrado su precio final. El filo descendió con un peso imposible de detener, y en ese instante la realidad se quebró como un vidrio bajo un martillazo. No fue un gesto violento, sino inevitable, como si la daga hubiera sido atraída hacia su destino desde el primer momento en que los hermanos pusieron un pie en aquel bosque. El grito de Tomás resonó desgarrador, más fuerte que los cantos de la secta, más humano que la liturgia, un grito que pedía clemencia al cielo, a los árboles, al mismo hermano que ahora blandía el arma contra él. Pero Álvaro, con la mirada perdida en un punto más allá del mundo, dejó que la fuerza del bosque guiara su mano. La daga se hundió en el pecho de Tomás con un sonido húmedo, espeso, que cortó la respiración de todos los presentes. La sangre brotó de inmediato, oscura, tibia, dibujando riachuelos sobre la piedra y empapando la tierra que los encapuchados besaron con reverencia, como si se tratara de un sacramento largamente esperado. Tomás cayó de rodillas, los ojos abiertos, fijos en los de su hermano, y en ellos no había odio ni reproche, solo un dolor insondable y la sorpresa de quien no quiere creer que lo inevitable lo alcanzó. Álvaro, murmuró, la voz quebrada, apenas un hilo de aire. Éramos, lo mismo. El canto cesó de golpe, y el silencio se volvió aún más aterrador que el ritual. Solo se escuchaba el jadeo ahogado de Álvaro, que soltó la daga y cayó junto a su hermano, sosteniéndolo entre sus brazos, temblando como un niño que ve morir la última parte de sí mismo que lo mantenía en pie. El calor de la sangre lo envolvía, y por primera vez comprendió que no era el bosque quien lo había traicionado, sino él mismo. Los encapuchados, inmóviles como estatuas, observaban con una calma casi solemne. El guía levantó la vara negra y habló con una voz que ya no era amenaza, sino sentencia cumplida. El bosque está en equilibrio. Lo que debía ser entregado ya ha sido entregado. La tierra volvió a cerrarse lentamente, como una herida que cicatriza, y las raíces se entrelazaron de nuevo hasta ocultar el hueco del sacrificio. La mujer del centro del círculo abrió la boca para gritar, pero en vez de sonido salió un suspiro leve, y su cuerpo se desvaneció como humo, dejando tras de sí solo el amuleto de huesos y cabellos que cayó al suelo con un chasquido seco. Álvaro apretó el cuerpo de Tomás contra su pecho, sintiendo como el calor se extinguía con cada segundo, como los ojos de su hermano se iban apagando lentamente, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. El bosque, mientras tanto, recuperó su silencio habitual, los árboles inmóviles, el aire denso, los pájaros ausentes. Todo parecía como antes, salvo por la sangre que aún impregnaba la tierra y el hueco que había quedado en su alma. «Perdóname», susurró, pero ya nadie lo escuchaba. Los encapuchados se retiraron lentamente, uno a uno, perdiéndose entre los árboles como sombras que regresan a su cueva. El guía fue el último en desaparecer, y antes de hacerlo, susurró con una voz tan lejana como el eco de un sueño. «Los bosques no devuelven lo que reclaman». Cuando Álvaro levantó la vista, el círculo de piedras había desaparecido, las antorchas estaban apagadas, y todo parecía un claro vacío, como si nunca hubiera habido un ritual allí. Solo él, arrodillado en la tierra húmeda, abrazando el cuerpo inerte de su hermano, era la prueba de que aquello había ocurrido. El viento se levantó por primera vez en toda la jornada, un viento frío que recorrió el bosque entero como un lamento, y en ese instante, Álvaro comprendió la verdad que el silencio del lugar siempre había querido decirle: no todos los que entran regresan, y quienes lo hacen ya no son los mismos. Tomás se había ido, reclamado por la hondonada, y el precio pagado quedaría grabado para siempre en la tierra, en la sangre y en los recuerdos que ya no serían compartidos. Álvaro cerró los ojos, dejó escapar un sollozo ahogado, y en ese sollozo la culpa lo envolvió con más fuerza que el abrazo del bosque. El sacrificio había terminado.
El equilibrio había sido restaurado. Y en el silencio que siguió, el último latido de Tomás se perdió para siempre entre los árboles. Si esta historia logró estremecerte, regálanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra secta para mostrarnos que llegaste hasta el final. Comparte con alguien que se atreva a mirar más allá de lo visible y suscríbete al canal para más historias que tocan lo más profundo del alma.